Muy buenas, mi nombre es Christopher Nazario Ponce Cedeño, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, actualmente estoy cursando el séptimo nivel de la carrera de Ingeniería Eléctrica y este es el video correspondiente a la materia de distribución eléctrica para el periodo de medio ciclo en el cual explicaremos los temas de la unidad 1 y la unidad 2. Como podemos ver, aquí están cada uno de los temas correspondientes tanto a la unidad 1 como a la unidad 2. Primero vamos a pasar a explicar cada uno de los temas de la unidad 1 y posteriormente pasaremos a explicar cada uno de los temas de la unidad 2. Bueno, como primer tema de la unidad 1 tenemos la definición de los sistemas de distribución. La distribución de electricidad es la etapa final en el suministro de electricidad a los usuarios finales. La red de un sistema de distribución lleva electricidad a partir de la red de transporte de alta tensión y la entrega a los consumidores. Esa en sí es la definición de qué es un sistema de distribución. Es aquella que lleva desde las líneas de distribución primarias hasta el usuario. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la distribución de energía eléctrica? El objetivo de la distribución de energía eléctrica es que debe realizarse de tal manera que el cliente reciba un servicio continuo, sin interrupciones, con un valor de tensión adecuado que le permita operar sus aparatos eficientemente y que la forma de onda senoidal sea pura, es decir, que esté libre de armónicos. Ese es el objetivo de la distribución de energía eléctrica. Ahora procederemos a explicar un poco de los antecedentes históricos de las redes eléctricas. Bueno, las redes eléctricas en el mundo nacen alrededor de 1860. Tardaron cerca de 25 años en conseguir los componentes que estuviesen en la capacidad de transportar electricidad para cargas de alumbrado, calefacción, motores, etc. Ya, la necesidad de construir estas redes eléctricas que cada vez transportan más potencia derivó en el inicio de la industria eléctrica, que fue la columna vertebral del desarrollo económico del mundo. Entre los personajes más relevantes que me parecieron a mí, tenemos Werner von Siemens, el señor Thomas Edison y el señor Nicolás Tesla. Bueno, como todos sabemos, Thomas Edison fue nominado o nombrado como el inventor más grande del mundo debido a que fue él quien inventó la bombilla. Fue el descubridor de la corriente continua. Y por otro lado tenemos a Nicolás Tesla, que como todos sabemos, fue el que descubrió la corriente alterna, el que descubrió también el motor de corriente alterna, en este caso. Y estos dos personajes, pues, vendrían a ser los más relevantes en la historia. Como también lo que podemos añadir es que estos dos personajes hubo un momento en que trabajaron juntos, pero debido a problemas con sus propios descubrimientos, pues terminaron en una guerra que fue conocida como la Guerra de las Corrientes, en la que cada uno trató de desprestigiar el trabajo del otro para así que su descubrimiento pues fuera el más importante, ¿no? Solamente hemos hablado muy poco de los antecedentes históricos porque realmente creí que lo principal son los otros temas. Ahora vamos a proceder a hablar de la clasificación de los sistemas de distribución. Bueno, los sistemas de distribución se clasifican en sistemas aéreos, en sistemas subterráneos y sistemas mixtos. Pues los sistemas aéreos son los que conocemos, los de siempre. Los sistemas subterráneos, pues, son sistemas que se están adoptando en estos últimos años debido a que, pues, representan una menor contaminación visual, aparte de que existen menos riesgos debido a que se encuentran enterrados, pues, en el suelo, pero lo que debemos tomar en cuenta es que son
un poco más caros que a los parámetros que necesitan para poder ser instalados, ¿no? Y pues los sistemas mixtos son aquellos que son tanto aéreos como subterráneos, y debido a eso, pues su costo va a ser aún mayor que los dos sistemas anteriormente mencionados. El siguiente tema a hablar son los principales elementos constitutivos de la distribución eléctrica. Tenemos como los principales elementos, tenemos las líneas primarias, los transformadores primarios de distribución, las líneas secundarias, las acometidas y los equipos de medición. Primeramente hablemos de las líneas primarias de distribución. Las líneas primarias son los circuitos que salen de la subestación de distribución y abarcan los caminos de flujo de potencia para los transformadores de distribución recorriendo el área de carga. Los alimentadores primarios incluyen elementos como elementos de maniobra y protección, aisladores, pararrayos, entre otros. El siguiente es los transformadores de distribución con el cálculo de la capacidad. Entonces, ¿qué es un transformador de distribución? Se denomina transformador de distribución generalmente a los transformadores de potencia iguales o inferiores a 500 kilovatios y de tensiones iguales o inferiores a 61 kilovoltios, tanto en monofásicos como en trifásicos. Ahora, en cuanto a la capacidad del transformador, este se selecciona en función de la magnitud de carga, debido a tener especial cuidado en considerar los factores que influyen en ella, tales como el factor de demanda y el factor de coincidencia. Las siguientes son las redes secundarias de distribución. En las redes secundarias de distribución, pues las redes secundarias están compuestas por líneas aéreas o subterráneas y también por subestaciones de distribución de 15 kilovoltios, 20 kilovoltios, centros de transformación de media tensión a baja tensión y líneas aéreas o subterráneas de baja tensión. Las redes de distribución secundarias pueden ser privadas para un único usuario o públicas para más de un usuario. Los sistemas secundarios de distribución por el número de hilos se clasifican en. Tenemos el primero, que es el sistema monofásico de 2 hilos. El sistema monofásico de 2 hilos, bueno, este tipo de circuito está formado por dos conductores que consisten de una fase y un neutro, tal como lo muestra la figura. Esta puede tratarse de una distribución primaria o secundaria, aunque actualmente no es común el primer caso. En caso de tratarse de una distribución secundaria, el sistema proviene de un par de hilos, fase y neutro, del transformador de distribución. Y los voltajes más comunes son de 110, 115 y 127 voltios. El siguiente es el sistema monofásico de 3 hilos. El sistema monofásico de 3 hilos proviene de una distribución secundaria obtenida de un transformador monofásico de 3 hilos. Los voltajes más comunes de este sistema son de 110, una relación de 110-220, 115-230 y 120-240 voltios. El siguiente es el sistema trifásico de 3 hilos. El sistema trifásico de 3 hilos es una distribución secundaria obtenida a partir de la conexión estrella incompleta de dos transformadores, tanto monofásicos de distribución. Sus voltajes comunes son una relación de 110-190, 115-199 y 120-208 voltios, indicando en primer término el fase a neutro y en segundo el existente en 3 líneas. El siguiente es el sistema trifásico de 4 hilos. Este puede tratarse de una distribución primaria o secundaria. La distribución secundaria proviene de 3 transformadores de distribución conectados en estrella y su voltaje más común es el 120-208, 125-216 y 127-220 voltios.
lo que respecta a las acometidas, pues las acometidas es la instalación eléctrica que se construye desde las redes de distribución hasta las instalaciones del usuario. Y esta está conformada por puntos de alimentación, conductores, ductos, tablero general de acometidas y interruptores generales. Ahora vamos a hablar de los montajes principales que tenemos en la distribución de energía eléctrica. Bueno, hablando un poco de montajes principales, pues es el proceso que realiza un instalador para conectar todos los elementos necesarios en una determinada instalación eléctrica. Esta requiere de conocimientos específicos, cualificación profesional, así como de la posición del carnet que faculta y autoriza a los electricistas profesionales a realizar estas instalaciones. A continuación, bueno, vamos a proceder a describir el conjunto de elementos que forman parte habitual de lo que vendría a ser los montajes principales de una instalación eléctrica, ya sea en una vivienda, en una oficina, comercio o fábrica. Bueno, tenemos equipos de medición, tenemos acometidas, interruptores, arrancadores, transformadores, la tomatierra, cuadros de distribución y conexión, motores, puntos de control, salidas para el alumbrado y enchufes. El siguiente tema a hablar o a discutir es las estructuras principales que se utilizan en la distribución eléctrica. Bueno, las redes de distribución normalmente se construyen de acuerdo a estructuras bien definidas. Cada tipo de estructura se adapta a un tipo de carga y la forma geográfica de la zona, la confiabilidad requerida por el tipo de usuario, las necesidades futuras, etc. Las estructuras más comunes son la red radial y la red mallada. En la red radial tenemos que estas se alimentan desde uno solo de sus extremos. Tienen la ventaja de ser redes muy sencillas en su instalación y las protecciones eléctricas. Como inconveniente a este tipo de red, tenemos que principalmente ante un fallo del transformador, toda la red se quedaría sin energía eléctrica. La siguiente que tenemos es la red mallada o la red de distribución mallada. Esta red está formada por redes en anillos unidas en forma radial. Son redes muy complejas en donde la potencia de cortocircuito aumenta de forma drástica. Y por último tenemos, pero no menos importante, la red en anillo. Pues esta de aquí se alimenta desde dos o más sitios cerrando un anillo con los receptores. En lo que respecta a las estructuras para presentación de proyectos eléctricos, pues debemos saber que es necesario ejecutar las obras de una instalación eléctrica, desarrollar previamente un proyecto que complete todos los detalles inherentes a dicho trabajo. Además, si para la alimentación con energía eléctrica se requiere de un empalme nuevo, la empresa eléctrica de distribución respectiva debe solicitar una autorización de la Superintendencia de los Servicios Eléctricos. El proyecto debe ser ejecutado por un instalador eléctrico autorizado en la clase que corresponda de acuerdo a lo establecido en el reglamento de instalaciones eléctricas o que posea un título que lo habilite. Ahora vamos a proceder a explicar los temas de la unidad 2. Como primer tema tenemos la carga eléctrica. Antes de hablar de carga eléctrica, vamos a reflejar un poco los conceptos de corriente, entre otros. Bueno, tenemos que la corriente eléctrica corresponde al movimiento de electrones o cargas eléctricas por un conductor eléctrico. Mayores valores de corriente que significan una mayor cantidad de electrones que fluyen por una superficie o área determinada por segundo. Para que la corriente eléctrica pueda fluir debe existir un medio físico por el cual se movilicen los electrones, pero además debe existir una fuerza externa que proporcione esa energía mínima para lograr el movimiento de los electrones. Ahora, para dar un concepto fácil de lo que es la carga eléctrica, pues la carga eléctrica es el aparato o conjunto de aparatos conectados a un sistema eléctrico que demanda una potencia eléctrica. Ese es el concepto más sencillo que podríamos dar de qué es la carga eléctrica.
La carga eléctrica es el aparato o conjunto o elemento de aparatos conectados a un sistema eléctrico que demanda una potencia eléctrica. Ahora, ¿qué es la demanda? La demanda se puede determinar a partir del consumo de energía de un equipo o máquina y equivale al valor promedio de potencia eléctrica en un intervalo de tiempo. Como vemos en la diapositiva, pues vemos que la demanda es igual a la energía, que está representada en kilovatios horas, sobre un intervalo de tiempo. Entonces, esa sencilla fórmula nos va a dar la demanda que estamos consumiendo en un intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué es la demanda máxima? La demanda máxima de un equipo eléctrico corresponde a su potencia promedio en un intervalo de tiempo. Los medidores eléctricos toman lecturas cada 15 minutos, es decir, que en una hora hay 4 valores y en 24 horas hay 96 valores de demanda. En un mes de 30 días, por lo tanto, hay 2.880 valores de demanda. Para efectos de facturación, el medidor guarda en su memoria interna el valor máximo de demanda registrado entre todos los 2.880 valores a lo largo del mes. Entonces podemos decir que la demanda máxima, aquí vemos una pequeña imagen con diferentes tipos de cargas. Entonces podemos decir que tenemos una carga instalada con un total de 18.360 watts. Entonces tenemos la carga demandada va a ser de 9.57 kilovatios y esa demanda o carga demandada en un lapso de 8 horas pues va a ser un consumo de 76.56 kilovatios horas. Entonces pues esa va a ser nuestra demanda máxima. Ahora pasaremos a explicar lo que es el factor de demanda y el factor de utilización. Vamos a tratar de explicar con pequeños conceptos sencillos para que se haga de la manera más comprensible posible. Bueno, entonces, ¿qué es el factor de demanda? El factor de demanda se define como la relación existente entre la demanda máxima y la carga conectada. Y esta no posee o no tiene unidades. Entonces tenemos aquí tenemos la fórmula que nos dice que el factor de demanda va a ser igual a la demanda máxima dividida para la carga conectada. Y el factor de utilización, pues es la relación que existe entre la demanda máxima de un sistema y su capacidad instalada. Entonces, como podemos ver, tenemos que el factor de utilización va a ser igual a la demanda máxima dividido para la capacidad instalada que tengamos en nuestros hogares. Ahora procederemos a hablar del factor de carga y el factor de pérdidas. Bueno, la carga es el factor bajo consideración y puede expresarse en diferentes tipos de potencia, entendida como la relación entre la energía transformada respecto al tiempo que tenemos que factor de carga va a ser igual a la energía real consumida en 30 días dividido para la demanda máxima multiplicado por un tiempo de 24 horas y multiplicado por un lapso de 30 días. Ahora, la relación entre el factor de carga y el factor de pérdida pues va a ser que la relación existente nos permite lograr los valores límites mediante el factor de carga. Como consiguiente, vamos a hablar del factor de diversidad. Bueno, el factor de diversidad se define como la relación que hay entre la suma de las demandas máximas individuales del sistema y la demanda máxima del mismo. Entonces aquí tenemos la formulita que nos dice en donde Dmax va a ser igual a la demanda máxima de la iésima carga y Dmax S va a ser la demanda máxima del sistema.
En el factor de coincidencia, pues tenemos que el factor de coincidencia es la relación entre la demanda máxima coincidente de un grupo de abandonos a la suma de las demandas máximas individuales de cada una de las cargas de ese grupo. Entonces tenemos que el factor de coincidencia va a ser igual a 1 sobre el factor de diversidad, donde arriba vamos a tener el Dmax S, que sería la demanda máxima, sobre la sumatoria de cada una de las demandas máximas individuales. Ahora procederemos a hablar de la diversidad de carga. La diversidad de la carga es la diferencia entre la suma de las demandas máximas de las cargas de un sistema y la demanda máxima del sistema. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Entonces tenemos que la diversidad de carga va a ser igual a Dmax 1 más la demanda máxima 2 más la demanda máxima enésima. Todo eso encerrado entre paréntesis menos la demanda máxima instalada. Ahora vamos a proceder a hablar de la demanda coincidente. Pues la demanda coincidente nos trata de reflejar la coincidencia que existen en las cargas. Mientras más grande el conjunto de cargas, debería coincidir mucho más. Asimismo, tenemos que la siguiente ecuación se tiene. Tenemos una ecuación ahí de demanda máxima, va a ser igual a factor de coincidencia por la sumatoria de la demanda máxima y enésima. Y esto va a ser igual al factor de coincidencia n por la demanda máxima I. Al sustituir el valor de la demanda máxima S en la expresión, se va a tener que la demanda coincidente va a ser igual al factor de coincidencia por la sumatoria de la demanda máxima I sobre el número de casos. Y tenemos que F COI va a ser igual al factor de coincidencia. Ahora, vamos a hablar del objetivo del cálculo de alimentadores. Pues el objetivo del cálculo de alimentadores es mostrar las bases que se deben seguir para efectuar el cálculo de alimentadores primarios y secundarios realizando operaciones sencillas y rápidas. Ese va a ser el objetivo del cálculo de alimentadores. Mostrar básicamente las bases que se deben seguir para efectuar un cálculo de alimentadores primarios y secundarios realizando las operaciones más sencillas y rápidas. Como coincidente tenemos las impedancias de secuencia de alimentadores aéreos. Ya, las impedancias de secuencia de las líneas aéreas son función principalmente del calibre del conductor, también del material, de la separación de fases y del número de hilos que conformen este circuito. La impedancia de secuencia positiva Z1 de las líneas se determinan con la siguiente expresión. Entonces vamos a tener que la impedancia va a ser igual a la resistencia más la reactancia inductiva en este caso. Tenemos que R va a ser igual a la resistencia de la línea en ohms y tenemos que JXL va a ser igual a la reactancia inductiva de la línea en ohms. Y tenemos también que la resistencia es igual al producto de la resistencia unitaria por longitud, o sea, va a ser unitaria en ohmios sobre kilómetros por una longitud de 1 kilómetro de la línea. Y la reactancia JQL es igual al producto de la reactancia unitaria. Esto está medido en ohmios sobre kilómetros por la longitud que va a ser de 1 kilómetro de la línea. La reactancia JXL de la línea a una frecuencia de 60 Hz se determina con la siguiente ecuación. Entonces tenemos que la reactancia inductiva va a ser igual a 0.0754 multiplicado por logaritmo natural de DMG sobre RMG, en donde DMG es la distancia media geométrica del circuito y es igual a la raíz cúbica del producto de las distancias entre las fases. Lo podemos ver, ahí tenemos la distancia media geométrica, va a ser igual a la distancia de A a B, la distancia de B a C y la distancia de C a A. Todo esto encerrado entre paréntesis,
elevado a la 1 sobre 3. Ahora, tenemos dos secuencias en las impedancias. Tenemos la impedancia de secuencia negativa, que la impedancia de secuencia negativa de las líneas aéreas Z2 va a ser igual a la impedancia de secuencia positiva. Y en la impedancia de secuencia 0, pues la impedancia de secuencia 0 de una línea aérea con un hilo de guarda de Z0 se calcula con la siguiente expresión. Entonces tenemos que la impedancia de secuencia 0 va a ser igual a la impedancia de secuencia 0 sub A menos la impedancia de secuencia 0 elevado al cuadrado sobre la impedancia de secuencia 0, la impedancia de secuencia 0 sub G. La impedancia de secuencia 0 de los conductores de fase, pues vamos a tener que la impedancia de secuencia 0 va a ser igual a RA más RE más J que multiplica a XE más RA menos 2XD. La impedancia de secuencia 0 de los conductores de fase, en donde tenemos que RA va a ser igual a la resistencia del conductor de la línea, esto representado en ohmios sobre kilómetros. RE va a ser la resistencia de secuencia 0 de tierra, también ohmios sobre kilómetros. Y tenemos que RE va a ser igual a 0.00296 F por ohmios por fase sobre kilómetros. Y pues XG va a ser igual a 0.00434 F logaritmo de 46.65.600 sobre F. Esto de aquí vendría a ser la frecuencia. La letra F vendría a representar la frecuencia. Tenemos que la reactancia de secuencia, tenemos que esto de aquí es la reactancia de secuencia 0 en ohmios sobre kilómetros. F va a representar la frecuencia, una frecuencia de 60 Hz. Tenemos la resistividad del suelo en ohms metros. Cuando no se conoce algún valor, se recomienda tomar como referencia 100 ohmios por kilómetro. Ahora tenemos aquí la capacidad de conducción de alimentadores aéreos. Bueno, para el cálculo de la capacidad de conducción de cables desnudos se considera que el calor generado en un conductor desnudo debido a la corriente que fluye por este conductor más el calor absorbido del sol se disipan parcialmente por radiación y por convección. Así, cuando se alcanza una temperatura estable se tiene que I al cuadrado R va a ser igual a HR más HC menos HS, en donde I es la corriente nominal, R es la resistencia en corriente alterna a la temperatura de operación, HR es pérdidas por radiación, HC es igual a pérdidas por convección y HS va a ser igual al calor absorbido debido a la radiación solar. Las pérdidas de calor por radiación, de acuerdo a la ley de Stefan-Boltzmann, son, tenemos que HR va a ser igual a 5.7 E que multiplica pi por D, esto de aquí multiplicado por tita más T más 273 sobre 1000 elevado a la cuarta, menos T más 273 sobre 1000 elevado a la cuarta, y todo esto de aquí va a ser Weber sobre centímetros. Donde E va a ser la emisividad del conductor, 1.0 para conductores negros, 0.3 para cables brillantes y 0.2 para otros conductores brillantes. D va a ser el diámetro del conductor en centímetros. Tita va a ser la elevación de temperatura sobre el ambiente en grados centígrados. T va a ser igual a la temperatura ambiente en grados centígrados. Y las pérdidas de calor por convección se pueden calcular por convección natural o por convección forzada. Tenemos que en la convección natural el flujo resulta solamente de la diferencia de temperaturas del fluido en la presencia de una fuerza gravitacional. Y en la convección forzada es el movimiento del fluido que es generado por fuerzas impulsoras externas, por ejemplo, aplicación de gradientes, de presión
con una bomba, un soplador, etc. Bueno, en convección natural tenemos para conductores cableados, tenemos que HC va a ser igual a 12.8 multiplicado por D elevado a la 0.7, tita elevado a la 1.23, 10 a la menos 4. Y para conductores lisos, tenemos que HC va a ser igual a 19.5 que multiplica D elevado a la 0.56, tita elevado a la 1.19, 10 a la menos 4. Bueno, y ahora por último, para la convección forzada, tenemos que para conductores cableados, tenemos que HC va a ser igual a 13.8, que multiplica a B por D, eso elevado a 0.45, tita que multiplica 10 a la menos 4, y para conductores lisos tenemos que HC va a ser igual a 16, que multiplica B D, elevado a 0.46, y tita por 10 a la menos 4. Tenemos que, donde B es la velocidad del viento en centímetros sobre segundos, las ecuaciones de convección forzada son aplicables cuando la velocidad es mayor de 20 centímetros sobre segundo o 0.45 millas hora. Y el calor absorbido debido a la radiación solar es de, tenemos que HS va a ser igual a alfa que multiplica S que multiplica D, en donde alfa va a ser el coeficiente de absorción solar, 0.6 para superficies brillantes y 1.0 para oscuras. S va a ser igual a la intensidad de la radiación solar. Y eso vendría a ser la explicación de cada una de las fórmulas, ya sea por convección natural o por convección forzada. Ahora procederemos a hablar de los alimentadores con carga concentrada. En los alimentadores con carga concentrada, pues tenemos, cuando se trata de cargas concentradas en un punto, se distinguen tres situaciones. Tenemos alimentadores con carga resistiva, corriente de línea en fase o la tensión de resección. Tenemos el segundo caso, que es un alimentador con carga preponderantemente inductiva, corriente de línea trazada con respecto al voltaje. Y el tercero es un alimentador con carga preponderantemente capacitiva, corriente de línea en adelanto con respecto al voltaje. Bueno, como aquí podemos ver una imagen de un alimentador con carga concentrada, pues tenemos la fuente, tenemos la línea y la carga, y como se ve, pues la carga va a ir totalmente concentrada desde la fuente, atravesando por la línea hasta la carga. Todo desde la fuente, todo, no hay ninguna desviación, todo es una línea recta hasta la carga. Y en alimentadores con cargas distribuidas, pues tenemos que en la situación que las cargas se encuentren distribuidas a lo largo de las líneas, se representan dos criterios para el dimensionamiento de conductores. Tenemos el primer criterio, que es de sección constante, y el segundo criterio, que es de sección cónica. Estos dos criterios pues se toman mucho en consideración para lo que sería el dimensionamiento de estos conductores. A continuación, como podemos ver, tenemos una pequeña imagen para entender un poco mejor lo que vendría a ser los alimentadores con carga distribuida. Tenemos nuestra fuente, tenemos nuestra línea de transmisión y tenemos nuestras cargas. A diferencia del ejemplo anterior, podemos ver que pues desde la fuente hasta la carga final existen otro tipo de cargas. Vemos que en este ejemplo en conciso tenemos que hay 1, 2, 3, serían 4 cargas en total que se encuentran distribuidas a través desde el trayecto desde la fuente hasta la carga final. Entonces esta línea, este alimentador que pues sería en este alimentador se estarían distribuyendo diferentes tipos de carga, a diferencia del ejemplo anterior, que en ese alimentador pues va directamente desde la fuente hasta la carga y no existe ningún otro tipo de distribución, pues por eso se le llama alimentador con carga concentrada. Y pues bueno, esta sería la explicación de los temas tanto de la unidad 1 como de la unidad 2 de la materia de distribución eléctrica. Espero que haya sido
de su agrado y que hayan entendido de la manera más clara y sencilla posible estos temas. Muchas gracias.